La gestión del riesgo en las entidades de la economía solidaria. Tabla de contenido, vemos un glosario, introducción, marco legal, qué es riesgo, beneficios de la gestión de riesgo, objetivos y metas de la gestión integral de riesgo, evaluación del control interno, clasificación de las organizaciones supervisadas según los criterios del decreto 2159-1999, categoría de reglamentación prudencial para los fondos empleados, los tipos de riesgo, SARLAF, políticas del personal, principios fundamentales en la evaluación de riesgo, conclusiones de la gestión de riesgo en la economía solidaria y las bibliografías. Vemos un glosario donde vemos conceptos sobre la temática expuesta, de qué es desarrollo sostenible, las cooperativas, que son las asociaciones que conforman personas voluntariamente y que tienen como propósito satisfacer sus necesidades de tipo social, económico y cultural a través de una organización, pues que posean un grupo y se controla en cada uno de sus miembros. Pues en términos simples, democráticamente, la precooperativa pues es un conjunto de asociación bajo férula y participación de una institución promotora que se organizan para desarrollar actividades que les son reconocidas a las cooperativas. Los fondos de empleados son empresas asociativas de derecho privado sin ánimo de lucro constituidas por trabajadores dependientes y subordinados. Asociaciones mutuales son personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro constituidas libre y democráticamente por personas naturales, con la inspiración de tener solidaridad y con el objeto de brindar ayuda recíproca frente a riesgos eventuales y satisfacer las necesidades mediante la prestación de servicios de seguridad social, seguridad alimentaria y producción, transformación y comercialización de la economía campesina, familiar y comunitaria. En general, las actividades que permitan satisfacer necesidades de diversa índole a sus asociados. Una fundación ya es un tipo de persona jurídica que se caracteriza por ser una organización que no posee ánimo de lucro, es decir, no genera beneficios. Además, sus ingresos o patrimonio se componen de aportaciones que sus donantes o patronos conceden a la institución. En el objetivo de este recurso tiene como finalidad brindar información pertinente recopilada mediante metodología descriptiva, tomando como muestra la recopilación de investigaciones realizadas, trabajos, repositorios institucionales y demás, para lograr determinar la forma, la ejecución de la gestión de riesgo en las entidades del sector solidario, ya sean de desarrollo solidario o de organizaciones del sector solidario, ya basado de pronto en la actividad o rol que desempeñan conforme a la normativa que las controla y las regula. Se evidenciará en este recurso la forma de control y la administración de riesgo con las formas reguladoras estipuladas, además de los diferentes tipos de riesgo que se presentan. Vemos un marco legal sobre la normativa que regula esta temática del recurso y comenzamos con qué es el riesgo. Podemos definir que riesgo es la exposición a una situación donde hay una posibilidad de sufrir un daño o de estar en peligro de algo. También es la vulnerabilidad o amenaza que ocurre en un evento y sus efectos sean negativos o que algo o alguien pueda verse expuesto o afectado por ello. Los beneficios de tener una gestión de riesgo permite que las empresas puedan administrar la mejor manera posible las exposiciones de sus riesgos, minimizando pérdidas ante hechos imprevistos, pero predecibles en cuanto a su probabilidad de ocurrencia, y también a su vez minimiza las pérdidas ante hechos muy probables, evitando con las medidas adecuadas. El área de gestión de riesgo es uno de los componentes básicos y principales que debe tener un buen gobierno corporativo, dado que permite identificar, evaluar y promover medidas de control y transparencia. Respecto de las exposiciones a riesgo, el mapa de riesgo busca prever situaciones diseñado en función de la experiencia de la empresa, de datos de otras empresas del sector de la información del entorno. Uno de los objetivos y metas de la gestión de riesgo pues, es identificar el riesgo y oportunidades en contexto estratégico
identificar los riesgos y oportunidades asociados a la implementación de un sistema de gestión de calidad, identificar los riesgos y oportunidades asociados a la implementación de un sistema de gestión ambiental, los riesgos asociados a una implementación de un sistema de seguridad y salud ocupacional, riesgos asociados a la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información y a su vez la importancia de identificar las causas y situaciones expresas asociadas a riesgos de corrupción. A su vez también el tratamiento y la valoración de este a partir de una implementación y directrices emitidas por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en la cual ofrece indicaciones, pautas en cuanto a la gestión de riesgo, pautas generales e información práctica y básicas que permitan conocer aspectos, definiciones y fuentes de consulta fundamentales para la elaboración, diseño e implementación de un sistema de administración de riesgo. Uno de los principios básicos para la gestión de riesgo de la economía solidaria, pues es que todo sistema de gestión de riesgo debe contar con bases o pilares que faciliten la implementación de una construcción de cultura de riesgo a los que está expuesta la organización solidaria, el diseño de los controles necesarios para operar de forma adecuada, la implementación de políticas y procedimientos que permitan identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos de la organización, tanto a nivel global como a nivel de cada una de sus áreas. A su vez también el establecimiento de políticas de información y de comunicación adecuada, con esquemas de monitoreo y la supervisión de efectivos sobre las operaciones que se realizan. Las organizaciones solidarias vigiladas independientemente del tipo de riesgo a tratar en su sistema de administración debe cumplir por lo menos los siguientes requisitos: guardar correspondencia con un volumen de complejidad, permitir el control de cumplimiento de políticas límites y normas legales, permitir la cuantificación de riesgo asumido, así como su incorporación dentro de la estructura del control de toda organización. Una de las responsabilidades es que debe presentar de manera comprensible y debe mostrar las exposiciones por todo tipo y por toda área y su grado de utilización. También permitir y cuantificar los negocios. Asimismo, los reportes deben mostrar límites establecidos, efectos de exposiciones sobre los excedentes. En las recomendaciones generales contenidas en los estándares internacionales, pues detalla de pronto una forma en que la administración de riesgo que facilite un proceso organizado para la identificación, medición y control y monitoreo de los riesgos a los que podría haberse expuesto el sector solidario o el desarrollo de su actividad. En cuanto a la evaluación de riesgo del control interno, pues los controles internos son estándares operativos que se utilizan para asegurarse de que la organización o ente en función pues tenga buen funcionamiento. Los controles internos establecidos para cada tipo de estructura se forman ligeramente diferentes. Aquí vemos una escala de cómo se maneja una matriz de riesgo y es un ejemplo de que cuando vemos cómo es tratable el riesgo inherente, el riesgo neto, riesgo global y riesgo compuesto, donde hay un nivel crítico, alto, medio y bajo. Y la función de supervisión en capital de rentabilidad y liquidez, pues ven que cuando estos tipos de características se presentan, vemos niveles de calificación fuerte, aceptable, necesita mejora y débil. Cuando es dirección de riesgo es que es creciente, estable y decreciente. Dirección de capital y rentabilidad y liquidez es creciente, estable y decreciente. Y la importancia del riesgo es alto, moderado, bajo. En la clasificación de las organizaciones supervisadas según los criterios del decreto 2159-1999, pues vemos los niveles de supervisión que se presentan en las entidades del sector solidario y especifica que el nivel 1 aplica para todas las cooperativas que ejerzan actividad financiera, en los términos del artículo 39 de la ley 754 de 1998.
En el segundo nivel de supervisión aplica a todas aquellas organizaciones de la economía solidaria que no adelanten actividad de ahorro y crédito y con sus asociados y que posean más de 1.500 millones en activos a 31 de diciembre, los cuales deben ajustar en los términos que señala el artículo 9. El tercer nivel de supervisión aplica para las organizaciones de la economía solidaria que no se encuentren dentro de los parámetros de los dos primeros niveles y cumplan el criterio de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Ya de pronto en la categoría de reglamentación prudencial para los fondos de empleados vemos que manejan una característica en que básica esta categoría clasifica a los fondos de empleados cuyo monto total activo sea igual a inferior a 3.600 millones de pesos. Para el nivel intermedio, esta categoría se clasifica a fondos de empleados cuyo monto total de activos sea superior a 3.600 e inferior a 10.000. Y plena, en la categoría clasifica a los fondos de empleados cuyo monto total sea igual o superior a 10.000 millones de pesos. Los tipos de riesgo. En cuanto al control, vemos que se presenta riesgo inherente que surge de la actividad económica de la empresa independientemente de los sistemas de control interno. El riesgo de control que depende de la eficiencia de los sistemas de control interno para prevenir o detectar irregularidades. Riesgo de detección, el que se refiere a la posibilidad de que el auditor no se identifique errores o fraude significativos en los estados financieros. Y el riesgo de auditoría, que es al momento de presentar una auditoría que resulta de la combinación de los tres riesgos anteriores y que afecta la calidad, fiabilidad de la opinión del auditor. Otro riesgo que toma relevancia en estas entidades del sector solidario es el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Las organizaciones del sector solidario son vigiladas, deben adoptar mecanismos que le permitan prevenir que sean utilizadas directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos o la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas o cuando pretende el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades. Pues para tal efecto, la Superintendencia ha ampliado instrucciones vigentes con el propósito que las organizaciones solidarias puedan identificar, medir y controlar y monitorear el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Esta de riesgo nace lo que es el sistema administrador de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, que tiene en sus características unos factores de riesgo, de los cuales los generadores de riesgo de lavado de activos son las organizaciones solidarias que deben tener en cuenta estos mínimos factores, que son asociados, clientes, productos, canales de distribución y jurisdicciones. SARLAT debe prever los procedimientos de reporte al funcionario e instancias de competencia con las razones objetivas que ameritaron tal calificación. También debe reportarse como operaciones sospechosas las tentativas de vinculación comercial. En estos casos no se requiere que la organización solidaria tenga certeza de que se trata de una actividad delictiva, ni identificar el tipo penal o de los recursos involucrados provenientes. El riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo pues es la pérdida o daño que puede sufrir una organización solidaria vigilada por su profesión al ser utilizada directamente a través de sus operaciones como instrumento para lavar activos y canalización de recursos. El riesgo inherente que se presenta pues es riesgo propio de la actividad sin tener en cuenta el efecto de control. Los riesgos residual o neto es el riesgo de nivel resultante que después de aplicar los controles, y los riesgos asociados son aquellas que a través de los cuales llegar a la materialidad de riesgo. Estos son operativos, legal y reputación y de contagio. El riesgo reputacional es la posibilidad de pérdida en que ocurre una organización solidaria por desprestigio, mala imagen,
ya que esto conlleva una publicidad negativa o sea cierta o no respecto a la institución y sus prácticas de negocio. El riesgo legal es una probabilidad de pérdida o daño que puede sufrir la organización solidaria por la incertidumbre respecto al cumplimiento de normas. Riesgo operativo es la posibilidad de daño de sufrir una organización solidaria al incurrir en pérdidas de deficiencias, fallas e inadecuaciones de los recursos humanos, los procesos, la tecnología y la infraestructura. Riesgo de contagio es la posibilidad de que la organización sea directa o indirectamente por una acción o experiencia de una persona natural o jurídica. En la interacción de riesgo, pues se refiere a la adición o los análisis particulares a cada riesgo. Este es un riesgo que se presenta cuando es necesario considerar la interacción entre los riesgos. Se requiere que el área de riesgos o las organizaciones solidarias vigiladas realicen un análisis que permita visualizar como variables críticas. Una estructura organizacional con el fin de evitar la presentación de conflictos de intereses y llevar a cabo una adecuada gestión de riesgo de las organizaciones solidarias debe garantizar la separación organizacional y funcional de las áreas comerciales, de gestión de riesgo y de las operativas. Es por eso que se debe tener una estructura organizacional que adopte eh, que adopte medidas, así como el tamaño de las áreas dependerá del volumen o el tamaño y la naturaleza y la complejidad de las operaciones que la organización pues lleve a cabo o realice. Estas áreas son áreas de gestión de riesgo, áreas comerciales y áreas operativas. En una de las aspectos relevantes o temas relevantes es las políticas del personal que se deben implementar. La alta gerencia de las organizaciones solidarias debe garantizar que el personal vinculado en las áreas comerciales de gestión de riesgo y operativa tenga conocimiento profundo de la estrategia del negocio, de las políticas y los productos ofrecidos y de los procedimientos administrativos y operativos asociados a las operaciones de la entidad. Entre los tipos de riesgo que se presentan en las diferentes entidades del sector solidario, vemos que en las fundaciones, pues las fundaciones pueden enfrentar una variedad de riesgos que pueden afectar su capacidad para cumplir su misión y alcanzar los objetivos. Entre estos están los riesgos financieros. Que ahí mira el riesgo de insuficiencia, los riesgos de inversión y los riesgos de fluctuaciones que se presenten en cuanto a situaciones económicas. Riesgo operativo ya se refiere a los riesgos relacionados con la gestión diaria, el incumplimiento de la regulación legal y riesgos relacionados con tecnología. Riesgo de reputación, pues es dañar la imagen y riesgo de una mala publicidad por un aspecto que no sea real. En tipos de riesgo de asociaciones mutuales, las asociaciones mutuales, pues estos riesgos pueden variar según el alcance y las actividades que específicas de cada mutualidad. Entre estos riesgos podemos ver que las situaciones mutuales para riesgo financiero pues se presentan riesgos de inversión y liquidez, que en este caso, en cuanto a riesgos que entidades que presenten riesgos de crédito, se refiere a riesgos de pronto de impago, riesgos operativos, riesgo de fraude o operativo interno que se esté presentando. Riesgo en cuanto a riesgos legales y regulatorios e incumplimiento normativo o cambios normativos que se presenten que puedan afectar la entidad. Riesgos de reputación es una mala reputación por una mala publicidad. Riesgos de beneficiarios, la insatisfacción de los asociados. Riesgos de pérdida asociados. Otro tipo de riesgo es el riesgo estratégico, que es cuando de pronto no se pueden lograr los objetivos estratégicos que son trazados. Riesgos de seguridad es cuando aparece lo que es la seguridad física de la entidad o la seguridad de algún aspecto físico. Y riesgos de tecnología es los ciberataques que se presentan. En cuanto a fondos de empleados, vemos que también se presentan riesgos financieros, que en este caso también son de crédito y liquidez.
Riesgos de inversión se refiere a riesgos de mercado. Eh, También se presentan riesgos de concentración, que es cuando de pronto hay inversiones excesivas. Riesgo operativo, en cuanto a operativo interno o fraudes que se estén presentando. Riesgos de cumplimiento o regulación, que es cuando no se cumple lo normativo o cambios normativos que también puedan afectar a la entidad. Riesgos de beneficio, que es por la pérdida asociado. Riesgo estratégico, que es por no lograr los objetivos trazados. Riesgos de seguridad, que es la posibilidad de amenazas de los asociados. Y el riesgo de tecnología, que en este caso son los ciberataques. Para las cooperativas, vemos que pues estos riesgos pueden variar por el tipo de cooperativa y su área de actividad, pero por lo regular los básicos son riesgo de crédito, o en cuanto a riesgo financiero, riesgo de liquidez, y también riesgo de inversión. También entran riesgos de mercado, riesgos de concentración. En los riesgos operativos pues se manejan riesgos operativos internos. Riesgos de cumplimiento es referente a la normativa, que no se cumplan las normas o no se cumplan las leyes que están regulando. Riesgo de reputación es una mala reputación o daño a la imagen o la insatisfacción de clientes. Riesgos de beneficiarios, se podría decir que la pérdida de miembros y la insatisfacción de los miembros, no lograr los objetivos y el riesgo de los ciberataques. Para las cooperativas, pues se presenta una viabilidad económica y financiera, que en este caso es de no contar con suficiente capital, en legal y regulatorio es no cumplir los requisitos legales. En gobernanza, pues falta de liderazgo. Riesgo de membresía es no traer y retener suficientes miembros interesados. Riesgos de recursos humanos es no contar con el personal adecuado y las habilidades necesarias. Riesgo de comunicación es no comunicar de pronto de manera efectiva avances y desafíos a los miembros y no establecer de pronto una comunicación abierta. Riesgos de desarrollo de procesos es riesgo de no desarrollar adecuadamente los procesos internos que se estén llevando a cabo en la entidad. Riesgo de falta de compromiso es de pronto el riesgo de que no muestren suficiente compromiso los miembros por la entidad. Y el riesgo de financiamiento es que estos miembros no puedan o no se pueda acceder en la entidad a fuentes de financiamiento adecuadas. Ya en los principios fundamentales de la evaluación de riesgos vemos que manejan una supervisión prospectiva, participativa y acciones tempranas, enfocarse en riesgos materiales, criterios de la supervisión, comprender el origen del riesgo y diferenciar entre los riesgos inherentes y la gestión de riesgo, actualización continua del perfil de riesgo, evaluación de toda la organización. En las conclusiones vamos a detallar que para la implementación de una buena gestión de riesgo se debe llevar a tener en cuenta el nivel de supervisión que se esté manejando. Otra, la entidad o la actividad que desempeña, hacer un estudio preliminar para así aplicar unos procedimientos y un control adecuado y una minimización de estos riesgos, con el fin de tener a cabo un excelente control y no poseer que estos tipos de riesgos, estos diferentes situaciones de riesgo que se presentan, de acuerdo a la actividad, de acuerdo al componente que es y el rol que desempeña, pues tenga un buen cumplimiento de los objetivos trazados.